Entonces vimos cómo eran, bueno, hemos hablado desde el inicio las señales que vamos a utilizar, las dibujamos, vimos algunas operaciones que vamos a hacer sobre ellas, vimos los sistemas por donde vamos a pasarlas, algunas características principales de esos sistemas, cómo clasificamos esos sistemas y vimos cómo sería la respuesta en frecuencia de esos sistemas, digamos que desde el inicio, ¿no? Donde H de J omega, ¿okay?, es igual a la salida, es una relación entre la salida y entre la entrada. Y esta es una herramienta para poder hallar, como yo se lo dije al principio, el objetivo de nosotros es hallar la salida final, ¿okay?, para la redundancia, ¿okay?, de una señal pasada por un sistema, ¿okay? Entonces, para poder usar esta herramienta, respuesta en frecuencia, tenemos que tener dos cosas. Primero, x de t, perdón, el sistema es lineal, ¿okay? Eso en principio, el sistema tiene que ser lineal, digamos que ahí nos limita esa primera parte. Y la entrada tiene que ser del tipo exponencial compleja, ¿ok? E a la j omega t, o funciones que yo puedo escribir como combinaciones lineales de exponencial compleja, tales como el seno de t, perdón, el seno de omega t y el coseno de omega t, cada uno con su fase, ¿no? Ustedes saben que con Euler podemos escribir cada uno de ellos con funciones complejas, ¿ok? Que digamos que podemos usarlo aquí. Luego vimos, por último, tres casos donde podemos usar, donde si la entrada es de un tipo, la respuesta va a ser de ese mismo tipo. Si la entrada es del seno, va a salir la salida será un seno. Si la entrada es un coseno, la salida será un coseno, ¿okay? Entonces vamos a ver algunos sistemas, ¿okay?, aplicando simplemente el principio de la definición que estamos viendo acá, para ir empezando a dibujar cómo serían los espectros y cómo sería la respuesta en frecuencia de estos sistemas, ¿okay? Luego vamos a ver cómo se interconectan entre ellos, ¿okay?, y dejamos los ejercicios planteados, ¿okay? Entonces el primer sistema es el sistema escalador, ¿okay? Un diagrama en bloque, el escalador dependerá de cuánto valga la variable C o la constante C, tendrá un valor positivo o negativo. O sea, habíamos visto una serie de casos allí, si se amplificaba, si se atenuaba, si invertía fase, etc. ¿Okay? Entonces teníamos x de t, pasaba por este triangulito, digamos, este sistema escalador, obteníamos la salida donde la salida era c por x de t. ¿Okay? Entonces ahora lo que hacemos es sustituir esto que está acá dentro de esta ecuación que está acá. Entonces tendríamos que y de t, si dejamos y de t de acá, sería h de j omega por x de t, sería h de j omega por x de t, ¿ok? Y sería la constante c por x de t, ¿ok? Luego vemos, bueno, sin ninguna duda de que x de t se simplifica y se tienen que simplificar, ¿ok? Se tienen que simplificar porque no puedo tener en una respuesta en frecuencia algo que lleve tiempo, ¿no? Algo que lleve t, ¿ok? Entonces tenemos que tener que esa x de t siempre se va a simplificar, y no solo eso, sino que si sustituimos por su valor realmente, sería h de j omega por e a la j omega t es igual a c por e a la j omega t, el principio debe simplificar. Entonces decimos que la respuesta en frecuencia de un sistema escalador es la propia constante, es la propia constante que me están dando. Ahora, ¿cuánto vale esa constante? Bueno, vamos a ver cómo se dibuja el espectro, en este caso, de magnitud. ¿Okay? El espectro de magnitud. Si hablamos de espectro de magnitud, estamos hablando de voltaje, y si dibujamos esta C, ¿okay?, en el espectro de magnitud tenemos que sacarle parte real, parte nominal, elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, digamos el valor absoluto de eso, digamos que valga más o menos, no hace ninguna diferencia. Por lo tanto, su respuesta en frecuencia sería simplemente una constante que va de menos infinito a infinito, obviamente en f, ¿okay?, en hertz, ¿okay?, que vale c, ¿ok? O valor absoluto de c, ¿ok? ¿Okay? No importa que sea menos 1, menos 5, menos 500.000 millones, más 500.000 millones, en valor absoluto siempre va a ser positivo, ¿ok? Va a ser una constante sí, ¿ok? Vamos a hallar el arco tangente de esa señal. Entonces, digamos que tendríamos que el argumento, ¿ok?, de h de j omega es igual a
tangente a la menos 1, parte imaginaria sobre parte real, donde no tenemos parte imaginaria de este número complejo que estamos teniendo acá, ¿ok? Pero sí tenemos parte real, ¿ok? Y lo que hacemos nosotros en la calculadora, lo que va a pasar es que al no tener parte imaginaria, de una vez va a decir que esto vale 0, ¿ok? Porque no tenemos parte imaginaria. Pero ¿qué pasa si esa C es negativa? ¿Ok? ¿Qué pasa si esa C es negativa? Entonces, al yo hacer esto en la calculadora o hacerlo teóricamente, digamos que en mi cuaderno, voy a tener igual la misma respuesta 0. Pero resulta que este señor, ¿ok? Digamos menos 0, ¿ok? Está en el cuadrante 2 o 3, dependiendo de cómo usted lo vea, ¿no? Dependiendo de cómo usted vaya, porque es el mismo sentido, ¿no? Si nos acordamos del círculo trigonométrico, donde tenemos parte imaginaria negativa, ¿ok? Y parte real, parte imaginaria 0 y parte real negativa, ¿ok? Tendríamos entonces, estamos en este punto. Nuestro ángulo, que supuestamente nos está dando 0, que está acá, tenemos que sumar o restar pi, ¿ok? Para ver en qué cuadrante estoy realmente, porque se supone que esto tiene que darme un ángulo que esté o aquí o aquí, que ya sabemos que es 180 grados o pi radianes. Entonces, o me voy por aquí, o me voy por aquí. El que esté más cercano a 0 es el que voy a tomar. En este caso no va a importar mucho cuál tome. Sin embargo, si vale, si nos vamos, que esto vale pi, ¿ok? Para f's positivas, digamos que para f's negativas, digamos que el ángulo es positivo. Y si hablamos de frecuencias positivas, el ángulo es negativo. Perdón que lo dibujé aquí, no está bien escalado, pero quiero. Sería y dependiendo del valor de la frecuencia, en el caso de que nos dé, esto que está así. Sí. Sí, da 0. No entendí, la totalmente de 0 a 0. Sí. ¿Y por qué? Porque, digamos, matemáticamente hablando, de una vez esto nos da 0, pero sabemos que si esta C es negativa, si es menos 1, tú no puedes poner que la tangente de ese menos 1 es 0. ¿Ok? No puedes. Digamos que a nivel círculo trigonométrico estás hablando de que estás en un ángulo, en un número complejo, que está en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, dependiendo de por dónde te vayas. ¿Ok? No puedes poner que el ángulo es 0 de una vez. ¿Ok? A menos que te digan aquí de una vez, bueno, si aquí este número es 1, 5, 8, 10, digamos, un número positivo, la fase, me olvido de todo esto, y la fase efectivamente vale 0. ¿Ok? Porque digamos que no hay para dónde ir. O sea, ya me están diciendo que este número es positivo. ¿Ok? Pero si este número es negativo, ¿ok? Si este número es negativo, ¿ok? Entonces tengo que hacer este análisis y ya más pi o menos pi, dependiendo de cuál escojo. ¿Ok? Digamos. Profe, si la fase vale 0, ¿se sigue cumpliendo la simetría meridiana? Sí, claro, por supuesto. Fíjate hace que en este caso, lo que pasa es que digamos que no hay como un 0 positivo y un 0 negativo, sino que pondría 0 acá, y bueno, lamentablemente, bueno, ese número quedó ahí. Pero, fíjate que este señor es par, este señor es impar, ¿okay? Como debe ver, este señor tiene que ser impar, ¿okay? Este señor tiene que ser par, ¿okay? Para que cumpla, como lo acaban de comentar por allá, tiene que tener simetría hermitiana. Entonces, digamos que para fines matemáticos, ¿okay? Vamos a poner que este señor tiene un valor absoluto acá abajo, ¿okay? Fines matemáticos, de que depende de qué valor tome C, si es positivo o negativo, entonces este es para el caso de C menor a 0. Vamos a ponerlo así mejor. Vamos a ponerlo así mejor, y así no nos hace más ruido. Entonces, para C negativos, digamos que este sería el escenario. O tomo pi positivo o tomo pi negativo. O sea, no, bueno, uno de los dos. En el caso del dibujo, obviamente tengo que dibujar los dos porque tiene que ser impar. En el caso de que C, vamos a ponerlo por aquí. En el caso de que C sea positivo, de una vez el ángulo, ¿okay? De una vez el ángulo, para donde porque me están diciendo que el valor de la constante vale 0. ¿Okay? Obviamente le tengo que poner aquí, digamos que todos los casos posibles de todos estos señores que vamos a hacer, pero en los ejercicios, digamos que va a estar bien definido qué valor tomará una C, digamos hipotética que vayamos a poner allí
en su momento en los ejercicios. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Vamos al segundo. Sistema trasladador. Cuando hablamos de traslación en tiempo, ¿ok?, nos estamos refiriendo a que x de t pasa por el sistema y tenemos entonces una y de t. ¿Ok? Tendremos entonces como resultado x de t más t sub 0 o x de t menos t sub 0. ¿Ok? Entonces, dependiendo del valor que tome t, perdón, recuerden que nosotros hablábamos de que estos valores, esta t, digamos, t sub 0, este tiempo, valor de tiempo, si aparece como un menos acá, estamos refiriendo que estamos del lado derecho del eje temporal, estamos retrasando la señal, y si estamos hablando de que tiene un más, en realidad me estoy refiriendo a un número negativo de t sub 0 y que estoy adelantando la señal, ¿okay? Me estoy acercando a menos infinito. Cuando hablamos de tiempo, lo que esté más cercano a menos infinito es lo que pasa primero, ¿okay?, y luego lo que pasa en más infinito, ¿okay? Digamos que venimos de izquierda a derecha, ¿okay? Entonces, vamos a tomar, vamos a tomar entonces que estamos en el caso con t sub 0 positivo, ¿okay?, por ahora, y sustituimos, al igual que acá, el valor de la definición. Entonces, simplemente donde está y de t, colocamos h de j omega por e a la j omega t, y la respuesta de este señor es x de t menos t sub 0, que nada más es e a la j omega t menos t sub 0. ¿Ok? Entonces digamos aquí, bueno, tengo que tratar de eliminar la t, digamos lo que tenga t, porque estamos hablando de respuesta en frecuencia, no puede aparecer algo con función de tiempo, porque si no es un error, digamos, conceptual y matemático. Entonces, volvemos a colocar esto acá, por e a la j omega t, y esto lo podemos separar con exponentes, ¿ok? Nos daría como e a la j omega t por e a la j omega t sub 0 y un negativo que está por aquí. ¿Ok? Entonces, esto es una variable, por lo tanto, digamos que podemos simplificarlo como debería pasar, efectivamente. Y este e a la menos j omega t sub 0, t sub 0 es un número, 5, 8, 10, cualquier número, y omega va variando, ¿ok? 2 por pi por f, irá variando si es más o menos la frecuencia para hacerlo. Okay, entonces digamos que la respuesta en frecuencia de un sistema trasladador, okay, es igual a e a la menos j omega t sub 0. Y si fuera positivo, sería e a la más j omega t sub 0. Okay, en el caso de que sea positivo, exactamente lo mismo. Okay, las t se tienen que ir y me queda esto un número. Okay, t sub 0, digamos que vamos a ver como un número, que es lo que yo voy a retrasar o adelantar la señal. ¿Ok? Magnitud y el espectro de fase. ¿Ok? Volvemos acá. El espectro de magnitud, este señor, es este. ¿Ok? ¿Cuánto me da el módulo de esto? Todo número complejo, e a la j, 1500 billones, no me importa lo que sea, cuando yo le saco el valor absoluto a eso, eso me da 1. ¿Ok? Así que no me importa qué valor tenga acá esto, siempre el valor absoluto de este señor es 1. Entonces, digamos que el espectro de magnitud, en vez de valer una c, ¿okay?, en este caso sí vale un valor que vale 1. ¿Ok? Y ahí no hay. ¿Ok? 1. Ahora vámonos a la fase. En esta fase va a ser un poquito complicado ver, o digamos que para yo poder ver este número, porque esto lo tengo que ver como un número complejo, ¿ok? Este número complejo yo lo puedo separar como coseno de omega de, digamos que tengo ahí parte real, ¿ok?, y parte imaginaria de este mismo número complejo que está acá. Simplemente estoy reescribiendo este número a esto que está acá. ¿Ok? Entonces ahora vamos a la fase, donde la fase de h de j omega es igual a tangente o a cotangente o tangente a la menos 1 de parte imaginaria, que sería seno, sin la i por supuesto, omega t sub 0, sobre la parte real, coseno de omega t sub 0.
y obviamente tiene un signo, ¿no? Estamos hablando de que estamos en menos, este señor me va a dar menos. ¿Ok? Si estamos hablando de más, este señor me va a dar. Vamos a poner que estamos haciendo el primero, como lo hicimos anteriormente, con menos, y tenemos arco tangente de seno sobre coseno. Entonces, seno sobre coseno es tangente, ¿ok? Con arco tangente se simplifican entre sí y solamente me queda el número complejo omega de sub 0. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí abajo. Omega de sub 0 y bueno, con el signo que traiga, ¿no? Ponerle por ahora menos y vamos a ver cómo dibujamos eso. Tenemos esto que está acá. Entonces, si estamos en el mundo de la frecuencia ahora, no estamos en el mundo del tiempo, yo agarro omega y lo divido lo convierto a 2 por pi por f por t sub 0. ¿Ok? Por t sub 0. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de esto que está acá, o sea, esto que está acá, o sea, digamos que yo les digo a ustedes, si vemos esto sería y, no sé, vamos a recordarnos el cálculo 1, y igual a 2 por pi por t sub 0, que es un número, por x. Entonces, ¿eso qué es? Una recta. ¿Ok? Entonces, digamos que esto es una recta y dependerá del signo que tenga esa recta para ver qué pendiente voy a tomar. Entonces, si hablamos de que esto tiene un menos, estamos hablando de menos, ¿ok? De menos, ¿ok? Que veníamos con esto. Si t sub 0 vale más, o sea, digamos que es un número positivo, estamos a la derecha del eje temporal, ¿ok? Estamos hablando de que esto vale negativo, por lo tanto esta señora tendría una recta, ¿verdad? Dependiente, perdón, tendría una pendiente negativa, ¿ok? Entonces estamos hablando que esto es menos 2 por pi por f sub 0 por t sub 0, ¿okay? Perdón, t sub 0, y esto es para el caso cuando t sub 0 es positivo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si t sub 0 es negativo, o sea, sigamos que la adelanto la señal, el menos que salga de acá, con este menos que salga de acá se convierte en más, por lo tanto tendré entonces una recta de pendiente positiva. ¿Ok? La recta de pendiente positiva, que sería para t menores que 0, sería 2 por pi por f por t sub 0. ¿Ok? Entonces, no vamos a dividir las dos al mismo tiempo, dependerá del valor de t sub 0, pero fíjense que, vamos a poner, como ponemos por ejemplo lo mismo que tengo del lado izquierdo es lo mismo que tengo del lado derecho, solo que consumo contar. O sea, digamos que se mantiene la simetría hermitiana. Igual pasa con este caso, que ustedes lo digo un poco mejor en su cuaderno. ¿Ok? Tenemos lo mismo que tenemos del lado derecho, vamos a tener del lado izquierdo y mantiene la simetría hermitiana. ¿Ok? Entonces este señor vuelve a ser par, este señor vuelve a ser impar. ¿Ok? Entonces, espectro de magnitud, espectro de fase. ¿Ok? Estamos hablando de espectro de magnitud, espectro de fase. Espectro de magnitud, espectro de fase, dos casos distintos. ¿Ok? Copien allí.